Las aguas del mar de Galilea reflejaban el primer resplandor del amanecer. El aire salado se mezclaba con el aroma de las redes húmedas, mientras un joven pescador llamado Andrés reparaba los nudos de su barca junto a su hermano Simón. Aquella mañana parecía igual que todas. El cansancio de una noche sin pesca, el silencio del viento y el eco de las olas golpeando el madero. Nadie imaginaba que ese día cambiaría el curso de su vida y el destino del mundo. Andrés era un hombre sencillo, de manos curtidas y corazón expectante. No era un líder, ni un sabio, ni un sacerdote. Era un pescador. Pero su alma ardía en búsqueda de algo más grande. Había escuchado a Juan el Bautista predicar en el desierto, y sus palabras lo habían sacudido como un trueno divino. Preparad el camino del Señor. Andrés había sentido entonces que algo estaba por suceder, algo que rompería siglos de silencio. Un día, mientras seguía a Juan, escuchó su voz firme señalar a un hombre que pasaba. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En ese instante, Andrés se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Había esperado tanto tiempo al Mesías, había escuchado tantas promesas, y ahora estaba frente a él. Jesús no habló mucho, solo lo miró, con esa mirada que atraviesa las máscaras y toca el alma, y le dijo una frase que marcaría su eternidad. «Venid y ved». Juan 1:39. Andrés siguió a Jesús ese día. Pasó horas con él, y aunque el texto bíblico no nos revela sus conversaciones, no hace falta imaginarlas. El joven pescador sintió que cada palabra del maestro llenaba el vacío que llevaba dentro. En esas pocas horas, encontró lo que su alma había buscado por años, el propósito. Cuando volvió a casa, no podía contener su alegría. Corrió hacia su hermano Simón y exclamó: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús, el mismo que luego sería piedra fundamental de la iglesia. Desde entonces, Andrés no volvió a ser el mismo. Abandonó las redes, las barcas y los peces para convertirse en pescador de hombres. El llamado de Jesús no fue solo una invitación, fue una transformación. Aquella mañana, junto al mar, una red vacía se llenó de propósito. El seguimiento de Andrés no fue el de quien busca reconocimiento, sino el de quien busca servir. En un mundo donde todos quieren ser vistos, Andrés eligió ser puente. Su nombre no aparece con frecuencia en los evangelios, pero en cada momento en que se menciona, su rol es claro: acercar a otros al Maestro. Fue él quien llevó a su hermano. Fue él quien presentó al muchacho con los 5 panes y 2 peces. Y fue él quien acercó a los griegos que querían ver a Jesús. No buscaba protagonismo, buscaba presencia. Andrés entendía algo que muchos aún no comprenden. El valor no está en ser el primero en hablar, sino en ser el primero en creer. En un mundo que medía la grandeza por la fuerza, Andrés descubrió que la verdadera fuerza está en la fe que se mantiene humilde. Mientras Pedro era impetuoso, Juan era contemplativo y Tomás cuestionaba. Andrés observaba con calma, escuchaba con el corazón y obedecía sin demora. Su fe era silenciosa, pero inquebrantable. Cuando Jesús caminó junto al mar y le dijo: «Sígueme», Andrés no pidió explicaciones. No preguntó a dónde irían ni cuánto costaría. Simplemente dejó caer las redes. Ese gesto sencillo fue más poderoso que cualquier palabra, porque cuando un hombre deja lo que le da seguridad para seguir una promesa, demuestra que su confianza no está en lo visible, sino en lo eterno. Los días junto a Jesús cambiaron todo lo que Andrés conocía. Vio milagros, escuchó parábolas, presenció el poder de Dios manifestarse entre los hombres, pero sobre todo, aprendió lo que significa amar sin condición. Aprendió que el reino no se conquista con espadas, sino con humildad, que el verdadero líder lava los pies de sus amigos, y que el amor no busca su gloria, sino la salvación de los demás. Cada vez que Andrés veía al Maestro sanar,
alimentar o perdonar, su corazón se fortalecía. Comprendía que había dejado una red para recibir otra, una red invisible, tejida de almas y fe. Y cada persona que se acercaba a Jesús, cada vida transformada, era un nuevo hilo en esa red celestial. El primer encuentro de Andrés con Jesús no fue solo el inicio de su discipulado. Fue el momento en que el cielo tocó la tierra, en que un pescador anónimo se convirtió en testigo del Dios vivo, en que la voz del Mesías resonó por encima del ruido del mar y lo llamó por su nombre. Desde entonces, su vida no le pertenecía. Había sido entregada a una misión mayor: ser testigo de la luz. Y así comenzó el viaje de Andrés, el discípulo de la fe silenciosa, el hermano del impulso y el corazón del servicio. Un hombre que no necesitó tronos ni títulos, porque había encontrado algo que el mundo no puede ofrecer: el honor de haber sido llamado por Jesús. Después del llamado junto al mar, la vida de Andrés cambió para siempre. Ya no despertaba con el ruido de las olas, sino con la voz del Maestro resonando en su alma. Cada amanecer tenía un nuevo propósito. Las barcas y las redes habían quedado atrás, y en su lugar había un viaje que lo llevaría a presenciar los actos más extraordinarios de la historia. Pero lo que definió a Andrés no fueron los milagros que vio, sino la manera en que los compartió con otros. Fue el primero en seguir a Jesús, y el primero en llevar a otros a Él. Desde el principio, Andrés mostró una sensibilidad espiritual única. Mientras muchos veían a Jesús como un maestro más, él percibió algo diferente, algo eterno. Cuando llevó a su hermano Simón al encuentro con Cristo, no buscaba fama ni recompensa. Solo quería que su hermano conociera la verdad que él había hallado. «Hemos hallado al Mesías», le dijo con los ojos encendidos de gozo. En esa simple frase se revelaba la esencia del Evangelio, una buena noticia que no se puede callar. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés fue esa figura constante, silenciosa, siempre presente. Mientras otros discutían quién sería el mayor en el reino, él se mantenía observando, sirviendo, escuchando. Era como una sombra luminosa al lado del Maestro. No necesitaba estar en el centro, le bastaba con acercar a los demás a la luz. Uno de los momentos más reveladores de su carácter ocurrió cuando una gran multitud siguió a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Miles de personas estaban hambrientas y los discípulos no sabían qué hacer. Felipe, preocupado, dijo que ni con 200 denarios podrían alimentar a tanta gente. Pero Andrés, en medio de la confusión, notó algo que nadie más vio: un niño, con 5 panes y 2 peces. No parecía mucho, pero Andrés lo llevó al Maestro y dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?». Juan 6:9. Esa frase, que muchos habrían considerado insignificante, se convirtió en el preludio de uno de los milagros más grandes del Evangelio. Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y multiplicó el alimento hasta saciar a todos. Andrés no hizo el milagro, pero fue el puente que lo permitió. Su fe no consistía en tener todas las respuestas, sino en llevar lo poco que tenía al único que podía multiplicarlo. Ese fue siempre su papel: conectar a las personas con Jesús. Cuando unos griegos llegaron a Jerusalén diciendo que querían ver al Maestro, Andrés no dudó. Fue él quien los condujo hasta Cristo. Juan 12, 20, 22. No cuestionó su origen, su idioma, ni sus intenciones. Simplemente entendió que todo corazón que busca a Dios merece ser guiado hacia Él, y así lo hizo, con esa humildad silenciosa que define a los verdaderos servidores del reino. Andrés no fue un predicador elocuente ni un líder con autoridad visible. Su poder estaba en su capacidad de reconocer la grandeza en lo pequeño. Mientras otros veían obstáculos, él veía oportunidades. Mientras otros esperaban señales grandiosas, él encontraba a Dios en los gestos simples. Su mirada espiritual era diferente. Veía el valor donde otros veían insignificancia. Por eso Jesús lo eligió,
porque su corazón ya estaba dispuesto antes de que se le pidiera seguir. La Biblia no narra grandes discursos de Andrés, pero sí nos deja entrever un alma sensible a la voz divina. Era el tipo de persona que comprendía sin necesidad de palabras. Su fe no gritaba, sus acciones hablaban por él. Era el reflejo de un cristiano que no busca ser visto, sino que busca que Cristo sea visto en él. En un mundo donde muchos compiten por ser escuchados, Andrés nos enseña el arte de señalar al cielo y desaparecer detrás de la cruz. Quizás por eso, cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos a predicar, Andrés caminó sin miedo. Sabía que su misión no era construir templos, sino encender corazones. En cada pueblo, en cada rostro que encontraba, veía la posibilidad de un nuevo encuentro con el Salvador. No llevaba oro ni riquezas, solo la convicción de que el reino de Dios estaba cerca. Y eso bastaba. La humildad de Andrés era su mayor fortaleza. Su vida fue una invitación permanente a mirar más allá del ego, del reconocimiento, del protagonismo, porque entendió algo que muy pocos comprenden. La gloria verdadera no está en ser recordado, sino en ser instrumento para que otros recuerden a Dios. Su legado no fue tallado en piedra, sino en los corazones de aquellos a quienes acercó al Maestro. Mientras Pedro caminaba sobre el agua, mientras Juan descansaba en el pecho de Jesús, Andrés se mantenía atento, dispuesto, sereno. No necesitaba experiencias grandiosas para creer. Su fe se fortalecía en la obediencia diaria, en la certeza de que servir es la forma más pura de amar. Y cuando Jesús fue arrestado, Andrés también sintió el peso del miedo. Lo vio llevado ante los sacerdotes, lo escuchó ser condenado y lo observó cargar la cruz. En esos días oscuros, la fe de muchos tambaleó, pero la suya permaneció silenciosa, escondida en el corazón, esperando el amanecer de la resurrección. Porque Andrés había aprendido que el amor verdadero no huye en la oscuridad. Espera, confía y persevera. Después de la resurrección, cuando el Maestro se apareció a los discípulos y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16 y 15. Andrés no dudó. Había vivido para ese momento. Lo que comenzó con un «ven y ve» en Galilea, ahora se convertía en una misión que cruzaría fronteras, mares y generaciones. Y así fue. Andrés llevó el mensaje de Cristo más allá de las tierras conocidas, hacia regiones donde pocos se atrevían a ir. No buscaba fama, sino almas. No predicaba religión, sino esperanza. Su voz se convirtió en un eco del llamado que un día escuchó junto al mar. «Sígueme». Su vida fue una parábola viva. Enseñó que los pequeños actos de fe pueden provocar milagros inmensos, que una palabra dicha con amor puede abrir el corazón más endurecido, que un pescador anónimo puede cambiar el destino de multitudes si decide confiar en el poder de Dios. Andrés fue el discípulo que nunca dejó de presentar a otros al Salvador. Su historia es la de un hombre que entendió que no todos están llamados a ser el centro del escenario, pero todos pueden ser la lámpara que ilumina el camino hacia él. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se dispersaron por todo el mundo, llevando consigo la llama del Evangelio. Algunos fueron hacia Asia, otros hacia África y Europa. Andrés, el pescador de Galilea, tomó el rumbo del norte, hacia tierras desconocidas, donde su nombre no significaba nada, pero su mensaje lo era todo. Su corazón ardía con un fuego que no podía apagarse. Sabía que el mismo poder que vio resucitar a su maestro ahora habitaba en él. Andrés predicó en regiones como Escitia, Tracia y Grecia, lugares donde los ídolos de piedra ocupaban el lugar del Dios vivo. No llevaba espadas ni riquezas, solo su fe y el recuerdo de aquella voz que un día le dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. A cada ciudad que llegaba, anunciaba con pasión el nombre de Jesús, curaba enfermos, consolaba a los quebrantados y liberaba a los cautivos del miedo. Su mensaje no era de condena, sino de esperanza. Decía con convicción:
El amor que venció la cruz puede vencer cualquier oscuridad, pero el mundo no estaba preparado para ese amor. En Grecia, su predicación comenzó a incomodar a los gobernantes. Muchos abandonaban sus templos paganos para seguir al Cristo resucitado. Los sacerdotes de los ídolos lo consideraban una amenaza. Sin embargo, Andrés no se detuvo. Sabía que el Evangelio no se trata de comodidad, sino de convicción. Y aunque su cuerpo se debilitaba con los años, su espíritu permanecía firme como el día en que dejó las redes. Una tarde, en la ciudad de Patras, fue arrestado por orden del procónsul Egeas, un hombre poderoso, pero ciego de alma. Lo llevaron ante él, y Egeas le exigió que dejara de predicar el nombre de Jesús. Andrés, con serenidad, respondió: «¿Cómo puedo dejar de proclamar al que me dio la vida? He visto la gloria de Dios con mis propios ojos. He caminado con el que venció la muerte. ¿Crees que puedo negar a mi Señor por temor a perder esta carne? No. Ya perdí todo por seguirlo, y en esa pérdida lo gané todo». Egeas, enfurecido, ordenó su crucifixión. Pero Andrés no fue clavado en una cruz común. Eligieron una cruz en forma de X, diferente a la de Cristo, para prolongar su sufrimiento. Lo amarraron con sogas gruesas, no para acelerar su muerte, sino para que durara más. Sin embargo, mientras lo levantaban, algo inexplicable ocurrió. En lugar de gritar, Andrés sonrió. Los testigos cuentan que, al ver la cruz, exclamó con una voz llena de paz: «Oh cruz bendita, largamente deseada, instrumento de redención, recíbeme ahora en tus brazos, porque el que fue colgado en ti me amó primero». Durante 2 días permaneció suspendido en aquel madero, pero no cesó de hablar. Desde la cruz seguía predicando. A los soldados les decía: «No lloren por mí, lloren por los que no conocen el amor de Cristo». A los curiosos que se acercaban les recordaba: «No hay dolor que pueda apagar la esperanza cuando el alma está anclada en Dios». Sus últimas palabras fueron una oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu. No me avergüenzo de la cruz, porque en ella hallé la victoria. Que cada lágrima de los hombres se convierta en semilla de fe, y que el mundo entero sepa que tú vives para siempre». Con esas palabras, su voz se apagó, pero su legado comenzó. La tierra donde murió fue testigo del nacimiento de una fe inquebrantable. Su cruz, lejos de ser símbolo de derrota, se convirtió en estandarte de valentía. El pescador de Galilea había completado su jornada, desde una red vacía hasta una eternidad llena. Andrés nos deja una lección inmensa. No todos estamos llamados a brillar en los primeros lugares, pero todos podemos iluminar desde donde estamos. Su vida demuestra que la grandeza del reino no se mide por cuántos nos siguen, sino por a cuántos llevamos a Cristo. Su fe sencilla, su entrega silenciosa y su muerte gloriosa siguen inspirando a millones de creyentes que, como él, confían en el poder de una promesa eterna. Hoy, cuando el mundo parece cada vez más oscuro, las palabras de Andrés resuenan con fuerza. El amor de Dios no puede ser encadenado. A veces las cadenas de la duda, del miedo o del pasado intentan detenernos, pero la fe, la verdadera fe, siempre encuentra la forma de avanzar. Así como Andrés caminó hacia lo desconocido con el corazón lleno de esperanza, también nosotros podemos seguir adelante, sabiendo que Cristo nunca abandona a los suyos. Querido hermano, querida hermana, si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar. No fue casualidad que escucharas sobre Andrés hoy. Él fue un hombre común, pero su obediencia cambió el mundo. Dios puede hacer lo mismo contigo. No necesitas tener poder, solo disposición, porque en las manos de Dios, lo pequeño se convierte en milagro. Si crees que la fe puede transformar incluso lo imposible, escribe amén en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de los discípulos de Jesús y las reflexiones que fortalecerán tu espíritu cada día. Activa la campanita para recibir tu dosis de fe, esperanza y luz cada mañana. Y recuerda,
Así como Andrés llevó a otros al encuentro con el Salvador, tú también puedes ser esa luz que guía a alguien hacia el amor eterno de Cristo.